Hola, buenos días. Soy Ángel Aguinaga, profesor de programación de CIPSA Bilbao, y este es el séptimo vídeo de la serie de vídeos que estamos desarrollando sobre programación en Visual Scripting para Unity. En este vídeo de hoy vamos a ver lo que son los diagramas de estados y vamos a ver cómo nos permiten combinar diferentes diagramas con distintas mecánicas para crear mecánicas de juego aún más complejas y sofisticadas. Así que sin más, vamos a verlo. Volvamos para ello a nuestro proyecto y vamos a introducir un nuevo GameObject que va a ser esta mina de aquí. Esta mina de aquí va a hacer de enemigo y, a diferencia de nuestro jugador, va a tener varias mecánicas de juego. Como hemos visto hasta ahora, por ejemplo, nuestro objeto jugador constaba de múltiples mecánicas de juego, pero todas ellas funcionaban al mismo tiempo. Es decir, nuestro jugador durante todo lo que era el juego podía moverse arriba, abajo, izquierda, derecha, podía disparar y podía capturar pues, los ítems de aumento de munición y aumento de escudo. Todas esas mecánicas estaban implementadas a través de diferentes diagramas de script, que son los que hemos ido implementando en el GameObject. Pero todos ellos se caracterizan porque funcionan a la vez. Es decir, no es que tengan que coordinarse o funcionar uno primero y otro después. Existen, sin embargo, situaciones en las cuales podemos tener GameObjects que necesitamos que utilicen diferentes mecánicas de juego o que se comporten de diferente manera alternativamente a lo largo del juego. En nuestro caso vamos a tener este GameObject mina que va a tener dos comportamientos distintos. Por un lado vamos a tener un comportamiento de patrullaje que lo que va a hacer es que la mina se mueva constantemente entre dos posiciones distintas que tenemos aquí determinadas por estos dos GameObjects vacíos que determinan marcas en el escenario. Y vamos a desarrollar otro comportamiento que sea un comportamiento de persecución en el cual nuestro mina lo que va a hacer es intentar alcanzar, perseguir a nuestro jugador para intentar alcanzarlo y destruirlo. Para ello vamos primero a ver la implementación de estas dos mecánicas, que las vamos a hacer a través de dos sencillos diagramas como hemos hecho hasta ahora. Para ello marcamos la mina y vamos a ver, por un lado, el comportamiento de patrulla. Este lo hemos creado a través de un diagrama que tenemos ya aquí implementado y vamos a ver cómo funciona. Básicamente, lo que hacemos es, tenemos dos GameObjects que los tenemos definidos como variables de objetos que son inicio y fin. Y lo que determinan es el punto de inicio y el punto de fin entre los cuales se va a mover nuestro GameObject. Para ello simplemente tenemos pues un bloque en el cual determinamos el movimiento de la mina, que lo que va a hacer es moverse de una posición a la otra alternativamente. Tal que inicialmente vamos a tener aquí una variable destino que va a determinar hacia dónde se está moviendo la mina. Inicialmente, cuando el juego comienza, pues el destino va a ser equivalente a el inicio, el punto inicial. Es decir, esté donde esté la mina inicialmente, va a ir hacia el punto de inicio. A partir de ahí va a empezar a moverse con una determinada velocidad que determinamos con la variable velocidad patrulla que tenemos aquí fijada a nivel de GameObject, y lo que va a hacer es moverse constantemente hacia el destino. Independientemente de donde esté, se va a mover hacia el destino. Tal que en este siguiente bloque lo que vamos a hacer es comprobar la distancia entre la posición actual de nuestra mina y la posición del destino al que tiene que llegar. De manera que si esta es inferior a 0,5 unidades, lo que haríamos es activar este bloque, el tercer bloque, que lo que va a hacer es alternar el destino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra nave llega, por ejemplo, al destino y el destino era, por ejemplo, el punto de fin, pues lo que va a hacer es el destino va a cambiar al punto inicial. Y si era el punto inicial, va a cambiar al punto de fin. Por eso tenemos aquí como lo que hacemos es primero comprobar si el destino es la misma posición que el final. Si esto es cierto, lo que se hace es asignar al destino el punto inicial, y si es falso se le asigna el punto final, con lo cual alternativamente nuestra mina va a estar moviéndose del inicio al final y del final al inicio, y así sucesivamente. Vamos a comprobar su funcionamiento y para ello vamos a activar el script machine para que este comportamiento empiece a funcionar.
Aquí vemos cómo tenemos los dos GameObjects, inicio y fin, que como hemos comentado, nos van a determinar esas posiciones en el escenario que determinan el inicio y el fin de lo que es el patrullaje de la nave. Esos GameObjects los tenemos aquí fijados en las variables inicio y fin, y como hemos dicho, velocidad patrulla determina la velocidad a la que se va a mover entre ambos puntos. Si hacemos play, vemos cómo constantemente la nave se está moviendo y cada vez que llega al punto de inicio, cambia al punto final. De hecho, si fijamos aquí en la variable destino, que es una variable a nivel del propio diagrama, vemos cómo va cambiando el destino de inicio a fin. Cuando llega al final, pasa al inicio, y cuando llega al inicio, pasa al final. Y es esta variable la que va determinando constantemente hacia dónde tiene que moverse la mina. Con lo cual tendríamos de esta manera desarrollado el comportamiento de patrullaje. Lo siguiente que vamos a ver ahora es la mecánica de persecución que va a hacer que la mina esté constantemente intentando alcanzar al jugador. Para ello vamos a ver otro diagrama de script que lo vamos a llamar mine control persecución, y vamos a ver cómo estaría implementado. En este caso tenemos un diagrama bastante más sencillo que básicamente lo que hace es, partiendo de la posición en la que se encuentra la mina en cada momento y la posición del jugador, la cual se obtiene a través de una variable de escena llamada jugador que hace referencia al GameObject del jugador, lo que va a hacer es constantemente calcular cuál sería la siguiente posición teniendo en cuenta la velocidad a la que puede moverse, que la tenemos definida con la variable velocidad persecución. Utilizamos para ello este nodo MoveTowards. Este es un nodo especial que lo que hace es, partiendo de una posición de origen y una posición de destino, y dada una determinada distancia, te calcula la siguiente posición en curso para ir del origen al destino. Con lo cual, esto básicamente lo que hace es calcularnos constantemente cuál será la posición siguiente de la mina en función de dónde está y dónde está el jugador y la distancia que puede como máximo recorrer por cada fotograma. Con ello lo que conseguimos es que la mina esté constantemente persiguiendo al jugador hasta que ambos se encuentren, momento en el cual ambos deberían destruirse, pero esto ya sería una mecánica que tendríamos que implementar pues en un diagrama dedicado a las colisiones tanto a nivel de la mina como a nivel del GameObject del jugador. Vamos a ver cómo funciona. Para ello vamos a darle play. Y vemos cómo constantemente la mina está moviéndose en relación a la posición que tiene nuestro jugador. Y con esto ya tendríamos pues las dos dinámicas, las dos mecánicas implementadas. Llegado a este punto, tenemos que ver la manera de hacer que ambas mecánicas se coordinen de manera que en determinados momentos la mina esté haciendo el patrullaje y en otros momentos la mina esté persiguiendo al jugador. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar la distancia al jugador. De manera que la mina inicialmente vamos a hacer que esté patrullando entre sus dos posiciones. Y en ese modo, si el jugador se acerca a más de cierta distancia de la mina, entonces esta cambiará a modo de persecución. De manera que empezará a perseguir al jugador hasta que éste, una de dos, o se encuentren ambos o se alejen más de cierta distancia de la mina, momento en el cual ésta volvería a pasar a la modalidad de patrullaje. Y es esta distancia la que nos va a permitir pasar de una mecánica a la otra. Ahora, la cuestión es cómo alternamos entre estas dos mecánicas. Bien, pues para ello vamos a utilizar lo que se denominan diagramas de estados. Los diagramas de estados básicamente nos permiten diseñar un diagrama en el cual nosotros podemos determinar el orden en que se ejecutan diferentes diagramas, de manera que podemos coordinar cómo van ejecutándose diferentes mecánicas del juego, añadiendo además una serie de diagramas que nos van a hacer de transiciones y que van a determinar la situación o el momento en el cual se pasa de un diagrama a otro para ir alternando los diferentes comportamientos de los GameObjects.
Así que vamos a ver cómo se crean estos diagramas de estado. Para crear un diagrama de estado, lo primero que hay que hacer es añadir a nuestro GameObject un componente llamado StateMachine. Hasta ahora todos los diagramas que hemos creado hemos utilizado componentes ScreenMachine, pero para los diagramas de estado tenemos que utilizar un componente distinto. Para añadir este componente, simplemente a nuestro GameObject hacemos Add Component, Visual Scripting y marcamos StateMachine. Este nuevo componente StateMachine nos va a permitir, al igual que ocurría con los componentes ScriptMachine, nos va a permitir o bien definir un diagrama de estados que esté embebido en el control o bien definirlo como un recurso en un fichero externo. En tal caso, si queremos definirlo como un recurso externo, damos a New, nos aparecerá entonces donde queremos guardarlo, pues vamos a poner aquí, vamos a crear un diagrama de estado de prueba. Y a partir de aquí se nos abre la ventana de edición. Bien, esto es lo primero que nos va a salir cuando creemos un diagrama de estado. Este nodo, lo que tenemos aquí, sería un estado. Un estado, a diferencia de un nodo de un diagrama de script normal y corriente, representa no un nodo normal o una operación normal, sino que representa todo un diagrama. Es decir, los estados, en realidad, son diagramas de scripts. Por ello, si lo marcamos, vemos cómo aquí nos está saliendo algo muy parecido a lo que nos sale en lo que son las máquinas de script, los script machines, que nos va a permitir elegir un diagrama que puede ser que esté embebido o que puede ser que esté en un fichero externo. De hecho, nosotros podemos coger y seleccionar cualquier diagrama de script que ya tengamos creado. Por ejemplo, yo puedo elegir aquí pues el main control persecución o el main control patrulla. Y automáticamente vemos como este nodo, este estado, lo que hace es encapsular, representar el funcionamiento de este diagrama de patrullaje. De hecho, si hacemos doble clic en él, vemos cómo nos sale efectivamente el diagrama de la patrulla. Volvemos a Mina y, bueno, aquí tenemos ya nuestro estado. Bien, cuando tenemos un diagrama de script dentro de un estado, tenemos una serie de eventos adicionales que no hemos visto hasta ahora, los cuales podemos ver a través de Event, categoría State, y aquí tenemos onEnterState y tenemos también Event State onExitState. Bien. Estos dos eventos solo tienen sentido cuando utilizamos un diagrama como estado de un diagrama de estados. El onEnterState básicamente se va a activar cuando este diagrama empiece a funcionar, es decir, este estado se active. Y el onExitState va a dispararse solo cuando este diagrama deje de funcionar, es decir, este estado se desactive, es decir, se provoque una transición a otro estado y este diagrama deje de funcionar. Con lo cual podemos utilizar estos eventos para implementar operaciones que queremos que se ejecuten cuando el diagrama empieza a funcionar y cuando deja de funcionar dentro del contexto de un diagrama de estados. Al margen de ello, si volvemos al diagrama de estados, podemos crear otro nodo. Vamos a crear un createScriptState. Y aquí podemos nuevamente seleccionar pues otro diagrama de script. Y en este caso pues voy a seleccionar el de persecución. Y aquí tenemos los dos. Fijaos que uno me aparece así como en verde y el otro no. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este nodo va a ser, como ha sido el primer estado, pues va a ser el estado por el cual va a activarse cuando se inicie el juego. Este es el estado que va a entrar en funcionamiento. Mientras que este, pues, solo entrará en funcionamiento cuando reciba una transición, es decir, cuando se dé una transición del inicial a él. Bien, ¿qué es lo de la transición? Bien, para poder indicar cómo se pasa de un estado a otro y en qué circunstancias necesitamos las transiciones. Para ello simplemente seleccionamos el estado y marcamos Make Transition. Y hacemos clic en el estado de destino.
esto nos crea esta flechita que indica el sentido de la transición desde el estado de origen al estado de destino. Y aquí vemos como un simbolito, que este simbolito a su vez va a ser otro diagrama que podemos tener embebido, o también podría ser pues, almacenado como recurso a la forma de un fichero. Si hacemos doble clic en él, vamos a ver que este diagrama es un diagrama especial porque es un diagrama que va a funcionar para una transición. Y vemos que no tiene ni el típico onStart ni el típico onUpdate, sino que únicamente lo que tiene como partida es un nodo de salida que se llama Trigger Transition. Bien, este nodo solo tiene un puerto de entrada de control y básicamente su función es que por aquí nosotros tenemos que enviar una señal de ejecución cuando se dé la circunstancia por la cual esta transición debe activarse y por tanto debería pasarse de el estado de patrulla al estado de persecución, es decir, tiene que pasarse de un estado al siguiente. De igual manera, nosotros podemos marcar en el estado persecución, hacer make transition y marcar en el estado de destino de patrulla, de manera que definimos las dos transiciones, de patrulla a persecución y de persecución a patrulla. Y cada una de las transiciones tendríamos que implementar un diagrama en el cual se determinase el momento en el cual se pasa de un estado al otro. Vamos a ver esto con un ejemplo que ya tenemos implementado. Bien, para ello vamos a volver a nuestro GameObject de mina y vamos a ver, hemos creado aquí, pues ya tenemos nuestro State Machine, hemos creado un diagrama de estado como un recurso externo en un fichero llamado main_state_machine y aquí tenemos el diagrama. Como vemos en este diagrama de estados tenemos los dos estados que ya hemos definido anteriormente, este asociado al diagrama de patrullaje y este asociado al diagrama de persecución. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser fijarnos en los diagramas de transición. Primero vamos a ver el diagrama que controla la transición desde el estado de patrullaje al estado de persecución. Hacemos doble clic y vemos lo siguiente. En este diagrama, por cada fotograma, se comprueba la distancia entre la posición de la mina y la posición del jugador, la cual se obtiene a través de la variable de escena jugador. Si la distancia entre ambos GameObjects es inferior a la determinada por la variable distancia persecución, que tenemos definido dentro como una variable del GameObject, en tal caso, si esa distancia es inferior a 5 unidades métricas, esta condición devuelve un true y se pasa la señal de control al Trigger Transition. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que mientras esté activo este estado, esta transición, que es una transición de salida, estará activa también. Este evento onUpdate estará funcionando y se estará constantemente, a la vez que está la mina haciendo el patrullaje, se estará comprobando constantemente la distancia para ver si esta transición de salida puede darse. En el momento que esta transición es correcta, es decir, en el momento que esto se cumple y sale la señal de control por el Trigger Transition, la transición se da y sería ese momento en el cual este estado se desactivaría, el diagrama que está dentro dejaría de funcionar, con lo cual dejaría de recibir el evento onUpdate, es como si lo deshabilitáramos, y automáticamente sería el estado de persecución, el estado de destino de la transición, el que pasaría a activarse, y sería ese momento en el cual su evento onUpdate empezaría a activarse habilitando este diagrama. Es en ese instante en el cual lo que ocurriría es que, pues bueno, estando activo este estado, entraría en funcionamiento esta transición para ver el momento en el cual se da y se puede volver del estado de persecución al estado de patrulla. Vamos a darle un vistazo y vamos a ver que el diagrama de esta transición es muy parecido al anterior, por no decir que es prácticamente idéntico. En este caso también se comprueba la posición de la mina y la posición del jugador, y si la distancia es superior en este caso a la indicada por la variable distancia persecución, en este caso se lanza una señal de control al Trigger Transition, con lo cual se provoca la transición. De manera que cuando se alejen lo suficiente,
se provocará la transición que hará que el estado de persecución deje de ser el estado activo y pase a serlo de nuevo el estado de patrullaje. De esa manera, cuando estamos en patrullaje, la distancia entre el jugador y la mina es inferior a 5 unidades, se pasa al estado de persecución. Y estando en el estado de persecución, cuando la distancia es superior a las 5 unidades, se pasa de nuevo al estado de patrullaje. Vamos a ver cómo funciona esto. Activamos para ello el State Machine, le damos Play. Vemos cómo al iniciarse, el estado que entra en funcionamiento por defecto es el estado asociado al diagrama de control de patrulla y vemos cómo la mina empieza a moverse entre los dos puntos de referencia, inicio y fin. Sin embargo, ahora, si nosotros movemos la nave y la acercamos a menos de 5 unidades, ¡pum!, se da la transición que pasa del estado de patrulla al estado de persecución. Y seguirá en este estado hasta que nosotros alejemos la nave a más de 5 unidades, momento en el cual se activa la transición y pasa del estado de persecución al estado de patrulla. Por tanto, estando en el estado de patrulla, si nos acercamos menos de 5 unidades, hace la transición y pasa a persecución, y si estando en persecución nos alejamos más de 5 unidades, hace la transición y vuelve al estado de patrulla. Así es como podemos utilizar un diagrama de estados para coordinar el funcionamiento de diferentes scripts con diferentes comportamientos, de manera que el mismo GameObject pueda alternar entre diferentes comportamientos según las circunstancias. Esto nos va a permitir desarrollar mecánicas mucho más complejas de lo que podemos hacer con un único diagrama. Y con esto llegamos al final de este último séptimo vídeo, en el cual hemos visto cómo los diagramas de estados nos permiten coordinar el funcionamiento de diferentes diagramas para alternar entre diferentes mecánicas de juego y crear así mecánicas aún más complejas. Y hemos llegado a su vez al final de esta serie de vídeos dedicados a la programación en Visual Scripting para Unity. Espero que todos los vídeos os hayan resultado útiles y que os hayan permitido haceros una idea de cómo se puede desarrollar videojuegos en Unity sin necesidad realmente de utilizar la programación tradicional, sino poder utilizar una programación más visual, orientado al flujo de ejecución y que es bastante más asequible cuando no tenemos conocimientos previos de programación o en concreto no conocemos el lenguaje C#. Sin más, daros las gracias por vuestra atención, esperando que los vídeos os hayan resultado de utilidad y nos vemos. ¡Hasta pronto!